escuchaba a Andrea decir estas cosas, también orar por aquellos que persiguen, que Dios los pueda tocar, que Dios los pueda, ¿no? Preparando el mensaje. Vamos a compartir, vamos a leer Filipenses y pensando en Pablo que estuvo de los dos lados, ¿no? Ejemplo de que puede alguien que persigue ser perdonado por el Señor y ser misionero y ser alguien que vive para Cristo. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3, del 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, perdón si me apuré, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y todo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Wow. Pensaba en el título para la reflexión, para la prédica. Valora y confía plenamente en Cristo. Esta carta que Pablo escribió a los filipenses, a los cristianos ahí, a los creyentes en Filipenses, la escribió por el 62, 63 después de Cristo. Había fundado en su segundo viaje misionero esta iglesia, que era una colonia romana, que era importante ahí por el comercio, que había los judíos, ¿no? Los judíos que habían ahí eran muy pocos. Cuando la primera vez que estuvo ahí, Pablo, en realidad no habían sinagogas, porque eran tampoco los judíos, era una colonia romana, lo que quería decir que habían mucho más romanos, habían oficiales retirados, y se apartaban para orar a orillas del río, no habían sinagogas. Los filipenses para Pablo eran muy cercanos. Era una carta distinta en ese sentido que otras, porque eran muy cercanos para Pablo. Dato para confirmar esto es que Pablo estaba muy agradecido con ellos por su ayuda,
En este momento que escribió la carta, Pablo estaba encarcelado en Roma o en Éfeso, y Pablo recibió ayuda económica, y no solo económica, sino que fue Epafrodito, que era de ahí de Filipenses, estuvo con Pablo. Y en cuanto a la ayuda, Pablo no recibió ayuda, no quiso aceptar ayuda, me acuerdo, ni de Corintios ni de Tesalonicenses, pero sí de Filipenses. De Corintios, porque dudaban de su autoridad apostólica y prefirió no hacerlo, prefirió trabajar haciendo tiendas. Y de Tesalonicenses, en Tesalonicenses, si se acuerdan todos, es donde muchos no querían trabajar, pensando que, bueno, Jesús venía pronto de nuevo, ¿no? Y ahí en Tesalonicenses es donde él dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, si yo estoy diciendo, trabajen, esto es responsabilidad de todos, no quiso aceptar tampoco. Entonces, en realidad lo digo esto como señal de la cercanía que tenía con... En muchos pasajes de la carta de los Filipenses dice, participan conmigo del Evangelio, ¿no? Porque está Epafrodito con él, porque los ayudó económicamente, eran parte de él, sabía que no había ninguna intención, ellos no entendían ninguna intención distinta al aceptar la ayuda económica. Y esta carta de Pablo tiene varios propósitos. Tiene el propósito de agradecer por todo esto, como le estoy diciendo, de animarlos a pesar de las circunstancias, ¿no? Ahí habían judaizantes, habían personas que enseñaban falsa doctrina, enseñaban que Jesús no era lo único, no era lo suficiente. Bueno, lo perseguían, no podían profesar la fe tranquilos. Entonces los animaba, les daba ánimo. Es llamada también la carta del gozo, porque muchísimas veces en la carta está escrito la palabra gozo, alegría, alégrense. Y también les pide en esta carta unidad, mantenerse unidos, mantenerse juntos. Y comienza en el versículo 1, que dice, además, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Por lo demás, porque viene cambiando de tema. En el capítulo anterior termina hablando de Epafrodito y de Timoteo, porque a veces, imagino yo, él tiene una expectativa tremenda. Habla no solo con autoridad, sino con exigencia, pero de vivir como cristianos, sean unidos, quiéranse, ámense, vivan para el Cristo. Y en el capítulo anterior lo que hace al hablar de Epafrodito y de Timoteo es mostrar que es posible ser un buen testimonio y en esos tiempos tan difíciles. Ellos eran personas, ¿no? Eran hermanos de muy buen testimonio. Y como para decir, honren a estos hermanos que están trabajando tremendamente en el Evangelio y son dos personas que claramente son buen testimonio. Entonces dices, además, como para cambiar de tema, por lo demás, alégrense, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y esa partecita, y lo hice tantas veces que me trae al Salmo 133, ¿no? Esta canción que dice, nos alegramos, ¿no? Cada vez que me encuentro y canto, y en realidad está en Salmos, ¿no? Y no lo dice solo por cantarlo, solo porque quieren que lo vivan así. Quieren que lo vivan así. Y me acuerdo que también ahí en Filipos, él canta encarcelado. No está diciendo algo que no vive, no está diciendo algo que no piensa.
Él vela por la unidad, Él vela... Y que se alegren, ¿no? Es raro que le mandemos a otro que se alegre, ¿no? Vos no te preocupes, lo más normal es no te preocupes, estamos bien, ¿no? No se preocupen, va a estar todo bien, el Señor está con nosotros. Pero alégrense, no es solo no te preocupes, alégrense, les dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. No es alégrense, hagan una fiesta. Es alégrense en el Señor, como nosotros cuando estamos juntos, como hoy, como cada vez que venimos, y nos cuesta no distraernos cuando hay un cortecito y queremos conversar entre nosotros, porque estamos alegres de estar juntos. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, dice el versículo 2. Y perdón, un segundo antes de empezar con los pasajes, tendría que haber dicho que dividí este pasaje en 3 y que los primeros 3 versículos los llamé ánimo y atención a las advertencias. Va a dar ánimo y atención. Ánimo en esto que estoy diciendo, de vivir animados, alegres, estar juntos, y va a dar advertencias. Ahora en este versículo 2 va a dar advertencias, Pablo. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿No? Cuando se refiere a perros, no son esos perros que nosotros hoy los calificamos más como nuestro compañero, ¿no? Qué lindo perrito, hay que cuidarlo, hay que abrazarlo, hay que, no sé, ¿no? Darle de comer todos los días. Para los judíos, los perros eran un animal impuro, eran animales salvajes, no estaban bien vistos, no eran calificados bien los perros, ¿no? Es más, en Pedro 2:2 y en Proverbios se habla de los perros como animales que vuelven a su vómito, ¿no? Incluso ahí en aquellos tiempos los perros comían basura, de donde no se tenía perro en las casas, o por ahí tenía alguno, pero lo más normal era que comieran la basura. Y en realidad, así está llamando a los judaizantes, Pablo. A los judaizantes les está diciendo perros, ¿no? Pablo no se preocupaba mucho por ser muy cuidadosos en sus palabras, no políticamente correctos si no era necesario. Y les dice perros, y les dice, hay 3 términos para los judaizantes de los cuales está hablando acá. Le dice perro, cuídense de esos que hacen el mal, en otros le dicen malos obreros, ¿no? Porque estaban entre ellos en realidad, pero lo que querían hacer ellos era minimizar a Cristo, ¿no? Decir, bueno, estaban ahí en la mitad y mitad, somos hebreos, entendemos que Cristo está, creemos en Cristo, pero tenemos que seguir tenemos que seguir con los rituales, tenemos que seguir con... No dejemos de hacer todo esto de la ley, ¿no? Bueno, está Cristo también, como para quedar bien. Y dicen, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, ¿no? Y ahí es que está mucho más claro que es para los judaizantes porque habla de la circuncisión, ¿no? Habla de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es muy importante para los judíos la circuncisión. Es de gran importancia, es una intervención quirúrgica que a todos los niños judíos se le hace al 8º día, ¿no? Su miembro, pero va más allá de lo físico, porque simboliza el pacto entre Dios y Abraham. Incluye la promesa de Dios que le hace a Abraham, para los judíos era tremendamente importante. Incluye la promesa de que Abraham va a ser una gran nación. Identidad, o sea, tiene que ver con el tema de identidad, como hebreo. No era algo físico solamente. Fortalece la identidad de los judíos, es un símbolo de fidelidad. Era, imagino yo, súper difícil
desarraigarse de eso para los judíos. ¿No? Obviamente no es imposible, porque quien está escribiendo esto lo había hecho. Se había desarraigado completamente. Y en el 3, en el versículo 3 dice, porque la circuncisión, esto que estaba hablando un poquito, somos nosotros. ¿Cómo que somos nosotros? ¿No? Imagino dirán ahí somos nosotros. Los filipenses, Pablo, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nosotros, la circuncisión no era algo solo físico, decía Pablo. Era un cambio espiritual, era en el corazón, era entender que Cristo lo es todo. Era entender que, bueno, por ahí todas esas cosas que en la ley, hasta Cristo igual no eran suficientes, pero Cristo hacía cumplir todas esas cosas. Cristo era lo invaluable, lo más importante, o lo único, ¿no? Y en Romanos 2, 28, 29, dice acá, para explicar un poquito mejor, ¿no? Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, dice Pablo, lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. ¿A qué judío así lo alaba a Dios y no a la gente? Y me hace acordar también con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Voy a ir no, en espíritu y en verdad. La circuncisión y la verdadera conversión. El verdadero Hijo de Dios es transformado, tiene una intervención, tiene una intervención médica que en el corazón. Tiene una intervención con bisturí en el corazón, dice Pablo. Y vamos al versículo 4, que del 4 al 6, lo llamo, ¿no?, estos 3 versículos, testimonio de una vida sin sentido e indigna. ¿Por qué lo llamo así? Porque Pablo, cuando empieza a hablar de esto, dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Yo más. Circuncidado al 8º día. Todo eso, identidad, significado religioso, significado de dónde vengo, ¿no? Linaje y nacionalidad. Circuncidado al 8º día. Perdón, me fui el 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y la confianza de Pablo entonces, antes de ser cristiano, se fundaba en su genealogía, en su privilegio y sus logros. Había estudiado con Gamaliel, con alguien que era una eminencia en esos tiempos. Intelectualmente tenía clarísimo toda la ley, pero le faltaba Cristo. Sus privilegios, sus logros,
Pablo está ahí, era aquella persona de la que Jesús hablaba cuando comparaba a alguien humilde orando y a alguien fariseo. Intelectualmente y en realidad vívidamente, hasta ahí era el fariseo. Era fariseo Pablo, en cuanto a la interpretación de la ley. Y dice en el 5, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, que lo acabo de decir. Y vamos a leer Hechos 22, del 1 al 3. Dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Me emociono leyendo ahora hasta el 3. Dice, les dijo a todo el mundo, y todo el mundo sabía quién era él, y acá lo trae de nuevo, en esta carta de los Filipenses. Y en el 6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, cumplía con todo lo que había que cumplir. Con todo lo que había que cumplir. En cuanto a las normas, todo lo legalista que había que hacer, lo hacía, o lo había hecho. Si alguien se anima a leer Gálatas 1:14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, antes de creer en Cristo, él era... Los demás lo podían seguir a él. Es más, lo seguían. Él podía agrandarse. Él podía, en mérito, nadie lo superaba. Nadie lo superaba. Entonces, en esto lo que está diciendo es, mi vida anterior era como la de ustedes, cumplía con más celos que la norma, ¿no? Celo hablando de pasión. Y mi pasión por Dios era tal que perseguía a cristianos, que llevaba preso a cristianos, que avalaba muerte de cristianos, como la de Esteban. Es tremendo eso. Es tremendo. Y que lo traiga y que se lo traiga a los filipenses, que estoy seguro que ya lo sabían. Pero ¿por qué se los trae? Por eso mismo. Y vamos al 7, que en el 7 nos va a hablar de la conversión y de la confianza en Cristo. Sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, todo aquello que para mí estaba bien, tenía tremendo significado, hacía de mi vida, hacía de mi identidad, todo eso, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Conocer a Cristo cambió por completo a Pablo, desde el camino de Damasco hasta ahí, y hasta ahí no iban 2 días, iban muchos años de vida. Y Pablo empezó un camino de dejar de pensar en él a pensar en las cosas de Cristo. Como recién oraba Lucas, el centro de su vida era Cristo. El centro de su vida era Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Y la ley la conocía, de pie a cabeza. No era intelectual lo que está hablando acá, no era conocer lo que pensaba Cristo solamente. Tenía una relación, era un conocimiento relacional. Él lo conocía y lo quería seguir conociendo eternamente, todos los días. Era un conocimiento relacional tan profundo que hacía que cualquier cosa que tenía anterior era pérdida. Imagino que no solamente lo que él pensaba y lo que él creía, sino amistades, familia. O sea, él perdió muchas cosas y obviamente esto no lo dijo de la noche a la mañana, pero todo lo que perdió valió la pena por Cristo Jesús. Sin duda que ganó muchísimo. Dice en el 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Por estiércol, por mierda, por caca. No tiene valor lo que vivía antes de Cristo. No es solamente preferir algo diferente, no es una alternativa. Es una vida con sentido, es entenderse sostenido, amado. No es solamente un cambio de mentalidad política, es entender que el Señor lo salvó. Es cambiar un sistema de valores. Y Pablo ahí lo que trae es, venimos con un sistema de valores desde el mundo defectuoso. Y nos cambia ese sistema de valores creer en Cristo. Nos cambia totalmente. En el 9 dice, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Él, como muchos judíos, podían hacer muchas cosas para sentirse aprobados, para sentirse bendecidos. Yo hago todo esto, ¿cómo no me va a bendecir el Señor? Todas esas cosas que hacían los judíos, ellos entendían que las tenían que hacer para sentirse aprobados y bendecidos. Era por mérito. Y Pablo le dice que no. Y el único mérito que tenemos nosotros es creer en Jesús, es entender el regalo divino de la salvación y vivir para eso. No es por obra que tenemos la salvación, pero es para buenas obras. Vivimos haciendo buenas obras, o deberíamos vivir haciendo buenas obras, dice Pablo, y por eso trabajó cuando tuvo que trabajar, y por eso siguió orando y hablando en la cárcel y llevando el mensaje del Evangelio, porque él siempre estaba trabajando para el Evangelio. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en Él en su muerte. Él vivió el poder de la resurrección de Cristo, o por lo menos lo presenció. Porque cuando Cristo se le presenta, Cristo había resucitado. Y dice que lo vio y lo escuchó, y los que estaban con él lo oían pero no entendían. Lo escucharon pero no entendían. Y vamos a leer 2 Corintios 4, del 7 al 12, para explicar un poquito más esto. Dice así, 4 del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos.
perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Tremendo este pasaje explicando lo que es vivir en Cristo. Y en el 12, 9-10, dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el 11, el versículo 11 de Filipenses, así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No se iba con chiquitas Pablo, no estaba pensando solo en las bendiciones, no era tímido, iba y estaba pensando en la resurrección, en lo que queremos, ¿no? Lo entendemos todos con mucha confianza que nos va a tocar vivir en la eternidad con Jesús. Y en Juan 5:29 nos habla de esto. ¿Qué dice? Y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y el último versículo, que es en 1 de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderán del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto era como la vara ¿no? Eran lo que pensaba todo el tiempo Pablo, y lo dice. Y cortito que me faltó al principio, porque no es menos importante para nada, Pablo cuando dice, no me molesta escribir de nuevo estas cosas, y a ustedes les da seguridad, me lleva a traer lo importante de la repetición. De la repetición en lo que hagamos, ¿no? Hoy tenemos un dicho, ¿no? La práctica es el maestro. Y Pablo nos dice, no me molesta volver a escribir, porque habla de esto en capítulos anteriores, en capítulos posteriores, habla de esto en otras cartas, no me molesta, porque entiendo que la repetición les va a dar la seguridad de los conceptos, les va a dar la seguridad de entender, les va a dar la seguridad de entender cuando estén pasando cosas, cuando se sientan protegidos por el Señor, cuando se sientan alegres en comunidad, le va a dar la seguridad de que todo esto lo venimos hablando hace rato. Se lo vengo diciendo en esta carta, no me molesta. Entonces, importante entender lo de la repetición estudiando la palabra. Lo de la repetición no es que venimos 1 o 2 domingos y podemos venir dentro de 3 domingos, porque no es lo mismo, no vemos a nuestros hermanos, no estamos con la palabra, la repetición en todo nos da seguridad. Y para comenzar a terminar la aplicación, hay tanto en este pasaje tan lindo para reflexionar.
Y me pasa con la circuncisión y la identidad de los, ¿no? que se debatía ahí. Y yo, como Pablo, mi identidad está en Cristo. Mi identidad, cuando hablo, tiene que estar en Cristo. Yo soy izquierda, derecha, yo soy cristiano. Y como Pablo ahí, quiere hacer tremendo énfasis, y quisiera que todos damos tremendo énfasis en que nuestra identidad está en Cristo. La circuncisión es del corazón, no es de un día para el otro, como Pablo, como cada uno de nosotros, pero debemos ir enfocados en Cristo. Y el cuidado de ser molestado por perros, dice ahí, ¿no? Lo dice Pedro, lo dice Pablo, pero ser molestados, ser posiblemente confundidos en las enseñanzas, evitar eso, y lo dice Pablo acá, es mantenerse unido en la comunidad, es mantenerse leyendo la palabra, buscando al Señor, querer conocerlo de manera relacional. ¿Estamos buscándolo todos de manera relacional? En cuanto a la sociedad, yo pensaba, ¿no? ¿Saben lo importante que es para mí, mis amigos, mis compañeros? Lo importante que es para mí dedicarle esa repetición, ese estudio. Yo hablo de lo importante que es para mí. Mirá, este tiempo yo necesito estudiar la palabra, necesito estar con Dios. ¿Sabe el resto de mi trabajo, en otras actividades? Lo importante que es para mí la iglesia. La comunidad de fe, que no me siento solo, que me siento acompañado. ¿Saben? Yo hablo de ese Dios que me ama, que me sustenta, que me salvó, que le dio sentido a mi vida, porque a veces no tiene que ser un cambio tan drástico como el de Pablo, pero sin duda que me va convenciendo de pecados el Señor. Y confiemos en Dios, en Cristo. Confiemos en Cristo en todo, Él lo es todo, y sin duda que nosotros tenemos que confiar, pero en Cristo. Muchas gracias.